Aquí estamos riéndonos. Eso que la serie no es de muchas risas, las cosas como son. Apagón es una serie que ya podéis ver en Movistar. Ya está cargada íntegramente, con lo cual la podéis ver en este fin de semana de tirón, si os da la gana, o asimilando cada episodio. Yo tengo que decir, que por eso están aquí también, que a mí la serie me ha gustado mucho. A pesar que yo he leído cosas en San Sebastián que me parece que han visto otra serie. Pero bueno, cada uno expresa su juicio como quiere. ¿Por qué me gusta Apagón? Primero porque parte de una idea que puede ocurrir, ¿por qué no en la realidad? Imaginaros que un fenómeno atmosférico puede provocar un apagón en muchas partes del mundo, y entre esas partes del mundo está España, con todo lo que conlleva un apagón eléctrico, absolutamente energético. No hay luz, y por tanto no hay energía, y por tanto no hay nada, no, a lo que atener si vuelves un poco a ser un hombre primitivo, ¿no? Con todo lo que ello supone. Estos 5 episodios que componen la serie, cada uno dirigido por un director de prestigio, nos van a plantear distintas situaciones ante lo que surge con ese apagón, y eso la convierte realmente en apasionante, y como si fueran por un lado 5 películas diferentes, y por otro lado 5 películas que tienen un nexo en común, que es fundamentalmente eso, el apagón, a no perderse en Movistar. ¿Has visto las noticias? Sí. Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas, y pilas. El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, ¿es correcto? Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria. Esto es así. Podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarnos. El primer episodio donde vemos cómo se va a producir, otros episodios que nos van a llevar a lo que puede ocurrir en una urbanización más o menos de lujo, otro tercero que está entre montañas y con un cabrero, otro en el que también vamos a descubrir lo que pasa en los hospitales, como en este avance, que es lo prioritario. En un principio te hace preguntarte, y lo vas viendo en ese episodio, y un final de encuentro con la propia naturaleza, que hasta ahí puedo leer. No quiero describir demasiado, porque si no descubrimos la serie y sería absurdo para hacer spoiler. No vienen los invitados y no me parece muy justo. Bueno, tengo para bien y para mal el placer de saludar a Fran Araújo, porque es un poco el showrunner que dicen ahora los americanos, es decir, el que piensa, el que idea, el que supervisa. ¿Cómo se lleva esto, Fran? Bien, bueno, yo me encargo de coordinar estos talentazos que están en la serie y se lleva bien. Ahora que ya está terminado, bien. En el momento de producirlo ya fue más complicado. Ahora hablamos de eso. Y todo empieza con Luis Callejo, su protagonista, que trabaja en ese ministerio, que es un poco el que va a tener que dar las primeras órdenes, el que ve todas las contradicciones, el que tiene además un montón de problemas personales en ese momento, y que vamos a ver o no si lo resuelve. Luis, iniciar una serie tan potente no está nada mal. Nada mal. Has hecho un muy buen resumen de lo que vive mi personaje y de lo que hace en el capítulo. Es un lujo asiático empezar una serie como esta, tener el papel de un personaje además que está especialmente implicado con lo que está ocurriendo y el conflicto tan grande que tiene familiar y luego laboral, ¿no? Porque, bueno, es difícil tomar decisiones. Yo cada vez entiendo más, lo hablaba a Fran el otro día en una rueda de prensa por ahí, pues cada vez entiendo más a todo el mundo. Como actor es algo a lo que estoy obligado como actor, a entender a mis personajes, a ser su abogado defensor. Entonces no es tan fácil ni para políticos, ni para expertos, ni para nadie. Es fácil tomar soluciones que afecten a mucha gente, ¿no? No, pero además es un personaje muy práctico desde un principio, y a pesar de todo es un hombre entregado al trabajo, se ve desde las primeras imágenes, y luego además ese primer episodio tiene un ritmo vertiginoso, como lo que está a punto de ocurrir, con lo cual el personaje va más rápido quizá que el propio metraje de la película, y eso me parece muy complicado a la hora de incorporar todo en el poco tiempo que ocurre, en las pocas horas de decisión que ocurre en la propia serie, en el propio capítulo. Vamos. En realidad es el nexo entre lo que está ocurriendo y el público. Exacto. Porque va por delante de sus compañeros de historia, de lo que está ocurriendo. A la vez el público va teniendo una información que no tiene nadie más, ni siquiera mi personaje, pero que él lo va atisbando.
Y es una especie como que dan ganas casi de mirar a cámara y decir, ¿cómo va la cosa? ¿Va a pasar o no va a pasar esto? ¿No? Entonces es muy, muy interesante en ese sentido. Implica pues un trabajo también como no de introspección, sino, o sea, como demostrar con muy poco lo más posible, ¿no? El conflicto que está viviendo y a lo que se enfrentan. Y yo creo que también es una buena rampa de lanzamiento para el resto de la serie. Una vez que, quiero decir, si una gente experta, tampoco quiero hacer mucho destripe, ¿no? Pero en gestionar catástrofes naturales o artificiales de todo tipo, pasan por lo que pasan y ven lo que está ocurriendo, pues imagínate gente que no está acostumbrada a esto. Me da mucho miedo, digo, joder, si Sí, esto ocurriese, hombre, yo mira, ¿qué me pasaría? ¿No? Estoy muy contento porque esto era como ciencia ficción, hace unos años sería ciencia ficción, hace menos ficción y por fin se estrena y bueno, por suerte a día de hoy no va a ser realidad. Entonces por lo menos se va a poder ver, ¿no? Que era una de las posibilidades que no se pudiera estrenar. Ya, pero una vez me tiró uno en ese mundo, dice, si se ocurre, no, ni siquiera se estrena, ¿no? Claro. Fran, lo has dicho un poco, la producción tenía que ser muy complicada, es decir, era juntar a grandes directores, porque ahí están muy buenos, con guiones muy sólidos, sin perder la perspectiva de lo que quería contar la serie, porque, como digo, los ambientes eran fundamentales para, o los escenarios, mejor dicho, para que el espectador se situase en distintas posiciones, porque uno se podía preguntar, ¿y los que viven en el campo, y los que están en un hospital, los que están les pilla en medio de la nada? ¿Cómo se resuelve todo eso? ¿Cómo ha sido un poco ese proceso de creación en el que tú también te has vuelto muy involucrado porque estás en muchos de los guiones de la serie? Mira, nosotros la serie se basa en el podcast del Gran Apagón de José Pérez Ledo, que es la primera vez que se adapta un podcast en España a serie de televisión digamos que partiendo de esa premisa, nosotros luego creamos 5 historias diferentes que no están dentro del podcast y lo que hicimos fue montar una mesa de guión donde estábamos todos los que hemos escrito los capítulos más Isaac y la Cuesta y estuvimos durante meses dándole vueltas a cómo va a ser esta serie, qué queremos contar, qué estructura va a tener, para no hacer una serie de antología de diferentes historias, ¿no? Sino que vamos a intentar que estas historias tengan un sentido juntas y que todos sepamos lo que está escribiendo el otro para tenerlo en cuenta. Porque al final lo interesante es un universo y la serie empieza en el inicio del apagón y va viajando durante los meses con el apagón y va desarrollando los mismos temas una y otra vez desde diferentes perspectivas, desde diferentes universos, pero sí que hay una idea común dentro de toda la serie. Entonces digamos que una vez que ya teníamos más o menos ideada toda la serie, porque tiene un principio y un final muy claros y por el medio hay un viaje en el tiempo, dividimos los capítulos y los escribimos. Y yo digamos que después de eso supervisé esa escritura y intenté que en el rodaje se mantuviese un poco el espíritu con el cual habían sido escritos. Lo que pasa es que cada capítulo es una comunidad autónoma diferente, con un director diferente, con actores diferentes, entonces fue muy complejo de organizar. Claro que habéis cogido a directores de primera línea, españoles grandes directores que lo han demostrado y lo siguen demostrando afortunadamente en el cine. Y eso también, la elección no tuvo que ser fácil, ¿no? A priori, o fue sencilla. La elección fue muy sencilla, convencerlos igual no fue tanto. La elección fue muy fácil, fue hacer una lista y prácticamente todos los que estaban en la lista dijeron que sí, por suerte. Luego ya llevarla a cabo fue más complicado, tienen unas agendas endiabladas, todos tenían películas este año, estaban rodando, estaban preparando otra película, entonces organizar eso es lo que fue muy complicado. Lo bueno es que ellos enseguida se engancharon con la idea y les apetecía mucho contarlo, porque es verdad que no tienes tantas oportunidades en España de contar una historia de estas características, ¿no? De un universo de eso, de distopía y de meterte en la realidad nuestra del país. Porque claro, para nosotros era muy importante que no sea una serie americana, sino sea muy española, con conflictos muy españoles, en localizaciones muy españolas y contarlo desde aquí. Era fundamental, Luis, ver las propias consecuencias. Ya en ese primer episodio que nos anuncia lo que va a pasar, empieza el agobio. Quizá no da tiempo a pensar, porque no te da tiempo a pensar hasta que ves los resultados de ese apagón en el resto de episodios, lo que se avecina. Porque puede que todo sea cuestión de tiempo, pero luego llega un momento que tampoco nadie determina el tiempo que puede durar ese apagón. Y ahí empieza el miedo, el auténtico terror de los propios personajes. ¿Cómo vives tú la idea cuando te lo ofrecen? ¿Cómo contemplas tú la serie? Ya casi como espectador, ya no solamente como actor. Hombre, pues bastante fascinado. O sea, yo por ejemplo con la pandemia recuerdo que los primeros 15 días, no sé si estaba permitido o no, pero me subía todas las noches a la azotea a pasear como un presidiario. Me entró como un ataque, una ansiedad de 2 semanas,
pensando en la supervivencia, en el fin del mundo, en que todo iba. todo el mundo se iba a la porra, ya no tu trabajo, sino, o sea, todo. Entonces, quiero decir que estoy bastante alejado de mi personaje. En ese sentido no tengo ni sangre fría, ni asertividad, ni la seguridad suficiente para ejercer de nada. No sé lo que haría en algo así, pero supongo que asociarme, por suerte como me ocurre en la ficción, en el trabajo, no porque yo vaya, sino porque me llaman, en este caso, para trabajar con los mejores. Pues bueno, sobre todo hacer equipo y trabajar en común, pero la idea me parecía brutal, la verdad. O sea, no sé, como una de esas situaciones en las que además puede salir lo peor y lo mejor del género humano, que en este caso como actor me interesa, ¿no? Qué es lo que saldría de cada uno, cómo mostrarlo. Creo que además a las personas realmente no se las ve hasta que no se encuentran en una situación verdaderamente difícil, ¿no? A veces el que parece un cobarde de pronto da el do de pecho y saca algo que no sabía ni que tenía. Y al revés, el que parece más bravo, más inteligente, más preparado, se paraliza. Desde ese punto de vista humano era muy interesante. Sin descubrir nada, yo tengo que decir que el arco dramático de tu personaje es muy rico. Sí, lo es. Y eso es lo que uno se lleva, como actor, se lleva esa medalla. Luego hay que saber hacerlo, en tu caso es muy fácil porque eres un gran actor, con lo cual lo haces. Bien dirigido, bien. Caes en blando. Gran actor. Llegamos Es a un mesa puesta grandísimo casi. actor, Sí, con ahí. lo cual, ya obviando eso, quiero decir que el regalazo está en el arco dramático para que te dé la posibilidad de poder entrar en todas las luces y las sombras del personaje. Sí, es un viaje a todos los niveles que decimos nosotros, ¿no? Que le hace cambiar de perspectiva con respecto al mundo, a la vida, a las relaciones personales, a lo que importa, en fin. A saber valorar de alguna forma. También lo que tienes. Que no es ¿Dónde ninguna vives? tontería. Por Sí, supuesto. yo me quedo con eso de la serie, que llega un momento en que uno dice, voy a valorar lo que tengo, porque cuando vamos viendo los distintos episodios, lo difícil era, yo no sé si estás de acuerdo, Fran, en buscar, que tú lo apuntabas un poco al principio en una de mis preguntas, que había que buscar la realidad española y de cómo somos y de cómo nos moveríamos en esas situaciones tan tremendas que viven los personajes y los paisajes de esta España que está apagada, nunca mejor dicho, ¿no? Y yo creo que ahí estaba el conflicto y estaba también el equilibrio, el buscar la verdad y el buscar que eso funcionase, que no fuera una cosa de ciencia ficción, sino que fuera una serie muy realista, por otro lado. Sí, era un poco el reto, era el realismo y la humanidad, ¿no? Pero claro, al final, al menos en mi caso, yo me conecto mucho con las ficciones cuando están hablando de cosas que yo me reconozco o Claro. que yo entiendo. Entonces creo que hay una parte importante en los dilemas que decía Luis, de poner a personajes en dilemas que son difíciles y empatizas con qué difícil es tomar esta decisión. Y yo creo que en eso te engancha mucho. Pero también es, ¿cómo será ser madre de un adolescente en mitad de un apagón? ¿O cómo será ser un cabrero en mitad de un apagón? ¿O cómo será tener que mantener abierto un hospital en medio de un apagón, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando tú te conectas emocionalmente con las dificultades que tiene alguien, ¿no? Y creo que de alguna manera sí que sale lo peor, pero también sale lo mejor de los seres humanos. Yo creo que en la pandemia un poco también aprendimos eso, ¿no? Que todos teníamos una expectativa de lo que iba a ser, que la gente se iba a salir a las calles, iba a ser una locura, y de repente demostramos ser mucho más cívicos y mucho más responsables de lo que a priori podíamos cualquiera pensar. Y de alguna manera también hay algo en la serie de pensar un apagón también como, pues eso, como una situación extrema donde puedes llevar a hacer barbaridades, pero también una situación donde puedes descubrir una manera mejor de vivir, ¿no? Que al final es como que aceptamos que solo existe el mundo que es en el que vivimos, pero que hay otros mundos posibles, ¿no? Fíjate que yo decía que si una de las cosas estupendas de la serie eran los directores, por otro lado, era muy importante los actores principales a la hora de interpretar los actores principales y no principales. Tienen que estar todos fantásticos como están en esta serie. Pero con actores que llevas a lo mejor más el peso. Y eso tampoco es una labor fácil. No, porque tenían que cumplir una serie de características. Están Imagino, soberbios, no sí, lo sé. están soberbios todos y de hecho es una de las cosas, eran papeles no demasiado sencillos y creo que todos están a un nivel y creo que hay una virtud muy grande que aparte que todos los directores y la directora que están en el proyecto son excelentes directores de actores, es que además hay muchos personajes pequeños y están todos muy bien. Y luego hay una mezcla en la serie de actores profesionales y no profesionales. Hay muchos actores no profesionales dentro de ese universo y la mezcla que hay ahí genera como mucha verdad. Y a mí una de las cosas en las que yo más contento estoy.
lo comentaba antes de entrar en entrevista yo con Luis, que lo que me gusta de esta serie es que tiene un arco dramático y un arco natural que acaba. Y eso me gusta mucho, que acabe. Que pueda haber una continuación o no, yo tengo idea de cuál podría ser una continuación, pero en principio acaba. Y eso es satisfactorio incluso para el propio actor, que no tiene que estar pendiente de si le van a llamar por una segunda temporada, si no, que siempre produce cierta inquietud. Cuánto cierto y qué práctico eso que has dicho, es que es verdad, es muy real. Ocurre a menudo en nuestro trabajo, ¿no? Que te dejan ahí colgado y dejan al público colgado y te dejan a ti como trabajador también me da mucha colgado. rabia, pero ocurre. Entonces está bien. Yo creo que una parte del arte del cine, de la ficción, es saber acabar las cosas. Precisamente muchas veces quedan abiertas porque no hay manera de tomar una decisión, o no sé, por incapacidad, o también por esta voluntad de que cuentas. Claro, exacto. Ya que es verdad que está muy cerradito, te podrá gustar más o menos, pero y eso es un gran valor. Y como tú dices, al final son 5 películas, pero a la vez unidas de una forma no tan palpable, un poco invisible de cierta forma, pero al final hace conjunto y a la vez hace episodios sueltos como películas. Entonces tiene, no sé, muy completa en el sentido, ¿no? Tiene todo. Yo pediría a los oyentes en este caso, y los que nos están viendo también por tele, que no se vean, es la primera que lo hago, que no la vean de golpe, que la vean con una cierta perspectiva, que se vean a lo mejor 2 y luego otros 2, para asimilarla. A mí me da, lo he comentado una vez, me da mucha rabia el trabajo que hay detrás de una serie, porque el trabajo es de meses, de tiempo, y que luego no la devoramos en un solo día, sin paladear. En mi caso porque es trabajo y tengo que verla, pero incluso cuando no es trabajo, porque me apetece ver algo, estoy acostumbrado al maratón y me traigo los maratones. Y cuando termino me siento muy culpable, no por haberla visto entera, sino porque digo, no he sabido disfrutarla, porque me voy enganchando y no dejo respirar, y no dejo respirar a mi cabeza y no dejo respirar a lo que me están contando. Pero yo creo que el apagón, no sé si estás de acuerdo, y tú también, Luis, también. en que necesita un descanso. No porque no la puedas ver seguida, que la puedes ver seguida, sino que necesita un descanso. Me veo uno, dos, me veo 2, luego me veo otros 2, luego me veo el cierre. Pero de alguna forma que lo pienses, que pienses lo que está ocurriendo y lo que quiere contar esta serie. A lo mejor estoy diciendo una tontería. No, para nada, yo pienso lo mismo también, y creo que tú también, ¿no, Luis? O sea, que realmente creo que aparte, o sea, hay un ánimo por la parte de todos de hacer algo muy entretenido y que realmente los capítulos se pasen rápido y te enganchen y toda esta parte. Hay un trabajo técnico de que esto sea así, pero luego la serie tiene muchas capas y tiene una complejidad, y yo creo que al final cuando algo es complejo y emocionalmente intenta ser poliédrico y intentar contarte algo un poco más profundo, es verdad que está bien hacer esa digestión y no porque al final te la acabas y la serie ha pasado y será una de las que has visto ese año, ¿no? Pero si la paladeas es mejor, ¿no? Pero claramente, o sea, que en general es así, pero desde luego es un tipo de historia que es muy recomendable que se vea de esa manera, sí. Es como debe ser. Fíjate que cuando hablabas tú de la pandemia, y Luis igual, con lo que nos supuso de cambio, que aún seguimos arrastrando, yo creo que ahora es cuando tenemos el arrastre real de la pandemia. Cuando yo terminaba la serie, que también me venía a la cabeza esto, yo digo, si yo tuviera que continuar esta serie, la continuaría con las consecuencias de lo que les ha supuesto, ya no solo a esos personajes, sino lo que ha supuesto a la sociedad en sí, a España en concreto, que es de lo que va esta serie, ese apagón. Sí. ¿En qué realmente ha cambiado nuestra vida? ¿En qué ha cambiado las vidas de los nuevos episodios que se puedan imaginar? Porque sería otra fórmula y otra vía, pero a mí sí me gustaría saber qué ha pasado con todos esos personajes, con todos. En qué, porque acaban de una forma, todo cierra, pero dices sí, y cuando vuelve la luz, ¿qué pasa con esto, con este, y con la madre, y con la hija? ¿Qué pasa con todo eso? ¿No te parece interesante el desarrollo de las cosas? De hecho, algo también de no verlo de golpe tiene que ver con eso, porque todos los finales son cerrados y abiertos y hay algo bonito en el fantasear el qué pasaría después de cada uno de los capítulos. Claro, por eso. Pero que hay una parte ahí que es del espectador. A mí eso me gusta mucho cuando los finales tienen este toque de abiertos que te permite pensar. Y que, ¿no? Incluso el propio final de la serie que dices, y dentro de 15 días después... ¿Y qué pasaría 15 días después? Que de ya esto, ha vuelto ¿no? el teléfono, ha vuelto la luz, ¿Qué ha vuelto pasa? todo. Eso es, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría ahí? ¿No? Pues eso hay algo que tiene que ver con si yo no sé si... O sea, nosotros a priori nunca hemos pensado en hacer una segunda temporada porque ya volver a engañar a toda esta gente... una vez lo he conseguido más, me parece muy difícil. Más como que no, ¿no? Como me parece muy difícil. Que no tiene ganas, ¿no? ¿Tú crees que tu personaje tendría un desarrollo?
después, con las consecuencias, como yo apuntaba. Después Para de empezar- haber pasado todo lo que va a pasar, que no vamos a descubrir. Para empezar, tiene que tomar una gran primera decisión que es absolutamente bisagra, o eso quiere decir, o bueno, puesta, o vas en una dirección o en la contraria, clarísimamente, o por lo menos durante un tiempo de tu vida. No lo sé, me gusta pensar que hay un cambio de vida para él para siempre. Y luego quizás vuelva a lo de siempre, pero con otra manera. ¿Sabes qué? Pero es que no lo sé, ¿Sabes ni qué? me importa tampoco. Al O sea, final volveríamos a los de siempre. yo creo que sí. Porque Pues como somos así de cazurros. Sí. No aprendemos Bueno. nada. Se nos olvida todo muy rápidamente, Luis. Te lo digo vamos, desde mi punto de No, vista. no, no, pues, oye, Somos- mientras haya un apagón, a disfrutar de esas vacaciones, ¿no? Sí. De uno mismo y de todo. Lo malo es que encima no disfrutamos, como pasó con la pandemia, ¿no? Claro. De Bueno, alguna Es que si forma. no nos sí, ¿eh? obliga, es muy triste que si no nos obliga la realidad, Ah, ¿no? Es sí. que al final que el cambio debería ser interior y nosotros mismos deberíamos cambiar, es como que la realidad nos tiene que obligar para que cambiemos, ¿no? Tiene que venir algo desde fuera. Bueno, porque si nos no- pone de acuerdo. Tú Claro. individualmente puedes tomar la decisión, pero de Sí. acuerdo el mundo entero. De pronto esto, ten en cuenta que de pronto las consecuencias son las mismas que si hubiera una guerra a nivel mundial, pero todos contra todos, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque todo el mundo sabe que nadie pierde ni gana una guerra, pero Toquemos madera para la la recuperación sería lentísima, ¿eh? Jo, que No es sí solo sería que vuelve la lento. luz y empieza a funcionar todo. Produciría consecuencias Por eso, devastadoras. por eso apunto ideas para que Fran no las haga. Pero Yo tomo nota, tomo nota. apunto ideas. Ha sido un placer, Fran, placer, Luis, Ernesto. el teneros, el poder hablar de Apagón, de una serie estupenda que podéis ver ya en Movistar, que está completa, insisto, intentando verla de golpe. Tenéis todos los días del mundo para verla. Sí. Verla tranquilos, no días agobiados, sino que estéis tranquilos, que estéis disfrutando de una gran serie para paladearla, de alguna forma, para cuando acaba un episodio darle vueltas, e incluso, ¿por qué no ponernos en esa situación? Porque todas son situaciones muy reales en las cuales nos podemos ver involucrados cualquier tipo de ser humano y en cualquier tipo de profesión, aunque ahí salgan unas centrales. Frank, que te deseo lo mejor para lo que tengas en manos, que Muchas no vamos gracias. a descubrir para que no se gafe. Bueno, no pasa nada. Y Luis, como ahora como hacéis un proyecto, casi no podéis hablar nada de él porque Sí, os lo es. tienen prohibido, pues no te voy a preguntar por lo que estés, pero que sigas siendo tan buen actor como eres siempre, que nos resultas natural y sencillo como el agua que te estás bebiendo, transparente, y eso me gusta mucho porque sabes trabajar con las tripas y el corazón, y eso me gusta. Gracias, Luis, un placer. Y Gracias, enhorabuena Andrés, por el también. trabajo a vosotros como representantes de todos los que formáis la familia de Apagón. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Nos vamos. El programa de Cine de hoy acaba con una película que ya la podéis ver en Netflix, que al final Netflix no ha querido pasarla en cines, la ha pasado directamente a su plataforma. Hablamos de la tan hablada Blondie, de la vida subjetiva e imaginaria de Marilyn Monroe, basado en esa novela de tanto éxito, como comentábamos antes, que tampoco se fijaba en su vida real, pero bueno, más o menos seguía unos pasos determinados, y que llega ya a esa plataforma para que vosotros juzguéis directamente si os gusta o no os gusta. Con la canción que suena en la película del tópico y típico tema de Marilyn Monroe, que no canta ella, sino canta otra persona, os vamos a decir hasta la semana que viene, que volveremos con más temas, más cine, más estrenos y por supuesto más televisión, siempre vía series.